Muy buenas tardes, paz y bien. Les damos la bienvenida a toda la audiencia en este proyecto de San Buenaventura, Itinerario de la Mente a Dios. Hoy tenemos de tema herramientas para la adquisición de una segunda lengua, A2L. Yo soy Fray Vicente Ponce y estoy en Sensontepec, entre comunidades chatinas. Hoy le toca compartir el tema al profesor Jean-Paul Gotopo, es profesor de CILTA allá en Perú, parte de la Universidad Ricardo Palma. Muy buenas tardes, profesor, sea usted bienvenido. Quisiera también decir a la audiencia algo de su experiencia entre comunidades originarias, pueblos indígenas, y después pasar ya de lleno al tema, por favor. Claro que sí, muchas gracias por la oportunidad que nos dan. Saludos allá a la tierra de México y bueno, desde acá, desde el Perú. Y bueno, como bien dijo Fray Vicente, mi nombre es Jean-Paul Gotopo, soy profesor de CILTA, que es el Curso Internacional de Lingüística, Traducción y Alfabetización. Desde hace unos 5 años y algo he estado colaborando, impartiendo el curso de métodos de campo, y lo cual consiste, o dicho curso consiste en preparar al estudiante en una serie de competencias para que le permitan investigar la lengua y aprenderla, adquirirla y poder luego usarla con las comunidades con las cuales se está trabajando o queriendo investigar. Y desde hace ya 13 años vengo trabajando con comunidades indígenas, tanto en Venezuela, que es mi tierra natal, como en Perú mismo, en lo que es la zona amazónica, selva amazónica. Y
y bueno, eso ha permitido que podamos trabajar con distintas etnias indígenas, preparar a diversos estudiantes en este curso de adquisición de una segunda lengua, con el cual tengo algo de 7, 8 años dictando el curso de adquisición de segunda lengua para distintas organizaciones que trabajan con lo que se denomina los cursos fundamentales, que son cursos de preparación para trabajar con comunidades lingüísticas diferentes al nativo, al que uno domina, ¿no? Así que, bueno, muchas gracias por poder extender esta invitación a mi persona y, bueno, esperamos que podamos ser útiles para este servicio. Bueno, voy eh, en- a permitirme, me van a permitir, Fray Vicente, ok, voy a compartir la pantalla. Sí, estamos Un atentos. momento, quiero compartir algunas diapositivas. Ok, diapositivas, muy bien. Y bueno, voy a ampliar esto acá. Y bueno, damos gracias a Dios que nos permite estar presente en este lugar. Y bueno, entonces, hoy el tema por el cual se nos ha invitado es herramientas para la adquisición de una segunda lengua. Y bueno, todo este material que vamos a impartir ha sido tomado de diversas fuentes, pero principalmente tomado del manual del curso fundamental de A2L, que es el acrónimo o abreviatura de ACTO en el año 2009 por Howard y Gutiérrez, ¿no? Más que todo es una compilación de diversos autores, ¿no? Entonces, lo primero que debemos tratar en esta tarde es qué es en sí primero la adquisición de una segunda lengua y en qué pudiera diferenciar de lo que son aprendizaje, acaso no es lo mismo, porque se habla de adquisición y no de aprendizaje. Bueno, todo eso lo vamos a ver también en esta primera parte, ¿verdad? Entonces, la adquisición de una lengua se parece a la manera en que los niños desarrollan su habilidad en el manejo de la lengua materna. Usted ve que tal cual usted aprendió a hablar y el idioma que hablan sus padres y las personas que hay a su alrededor. Usted no necesitó de clases gramaticales, de clases de gramática, y simplemente usted lo que necesitó es estar inmerso en medio de las diversas situaciones y contextos que le permitieron aprender a aprender el idioma, adquirir el idioma y usarlo posteriormente. Es en dos sentidos un proceso subconsciente. La gente muchas veces ni se da cuenta de que está adquiriendo una lengua. ¿Cuántas palabras habrá en nuestra cabeza, en nuestro léxico que usamos constantemente, que a lo mejor no sabemos definir concretamente? Nos piden una definición. Estás usando esta palabra, dime una definición de esa palabra, y nos cuesta a veces dar una definición clara, precisa por el hecho mismo que la hemos adquirido de forma subconsciente. Entonces, por otro lado, en otro sentido, se concentra más en poder usarla para comunicarse, se concentra más en poder usar esa palabra que en conocer la estructura de la misma palabra, en conocer cómo se comporta esa palabra, en conocer las reglas gramaticales para usar esa palabra, ¿no? Más que todo, hay una tendencia en nuestro subconsciente en usar la lengua más que en comprender cómo funciona. Por eso, la mayoría de los que nos están escuchando
quizás hablan castellano y por eso hay reglas gramaticales de nuestro propio idioma que se nos dificulta aprender el idioma, ¿no? Precisamente por eso, observarlo ampliamente. Es más, generalmente el aprendiz no es consciente de lo que ha adquirido, no puede hablar de las reglas que ha asimilado ni describirlas, simplemente las ha internalizado sin fijarse en ello. Entonces, ese aprendizaje, bueno, ¿por qué se habla de adquisición y no de aprendizaje? Bueno, el aprendizaje de una lengua es diferente, es saber acerca de una lengua o conocerla formalmente. Se ha supuesto que la presentación explícita de las reglas y la corrección de errores facilitan el aprendizaje de otros idiomas. Pero supuestamente la corrección de errores ayuda al aprendiz a llegar a la correcta representación mental de una regla. Sin embargo, podemos aprender una regla, podemos, por ejemplo, aprender en nuestra lengua castellana que antes de la B y de la P debemos, si hay una N, no se escribe N, sino con regla ortográfica, gramatical, y bueno, ahí aprendemos esas reglas, ¿no? Pero, pero eso lo hacemos de manera consciente cuando revisamos nuestros apuntes, cuando revisamos nuestros libros de texto, ¿verdad? Sobre gramática, algún diccionario, qué sé yo. Pero en la medida que nosotros somos inmersos en el contexto del uso de la lengua, vamos a ver que el aprendizaje y la adquisición son dos cosas distintas, ¿verdad? Sin embargo, hay evidencias buenas evidencias que indican que la corrección de errores no ayuda a la adquisición subconsciente de otro idioma. Y estamos hablando de la adquisición subconsciente. Ahí yo quiero que los que me están escuchando puedan transportarse al hecho de que hay palabras que a lo mejor usamos, pero no sabemos dar una definición clara de su significado. Y eso es por eso, porque las hemos adquirido, las hemos usado. Y usted verá mucho esto en caso de niños, en que ellos empiezan a repetir palabras, empiezan a querer usar las palabras, buscan cualquier excusa o cualquier situación para usar una palabra que a ellos les ha llamado la atención. Eso precisamente porque ellos se abocan a usar esa palabra. Ellos no preguntan si va con esta palabra, si va con este artículo femenino, masculino. No se preocupan por saber la gramática de esa palabra, sino por querer usarla. Entonces, ¿de qué me sirve entonces? Debo desechar entonces el aprendizaje, debo desechar, hacerlo completamente de un lado. No, no necesariamente debo desecharlo. Eh, Hay un famoso lingüista, psicólogo que se dedicó a la de una lengua, cómo se adquiere una lengua. De hecho, en muchas instituciones, universidades, enseñan sobre lengua, sobre lingüística, sobre literatura, cómo se dan los procesos de adquisición de una lengua. ¿Ok? Entonces, este lingüista llamado Cratchen formuló 5 secciones por cuestiones de tiempo. Voy a saltar 2 y porque revisten de una importancia para lo que estoy tratando. Y la primera hipótesis es la hipótesis del monitor. La hipótesis del monitor indica la relación entre adquisición y aprendizaje. Parece ser que la adquisición es mucho más importante, de alguna manera, para usar el lenguaje, para llegar a usar el lenguaje en alguna comunidad de interés en donde nosotros queramos trabajar, viene a ser mucho más importante ese proceso de adquisición.
La adquisición es lo que permite la fluidez en el segundo idioma, nuestra habilidad de usarlo fácil y cómodamente. Yo no sé si aquí hay personas que me estarán escuchando que ha hecho diversidad de cursos de inglés. Y de hecho, la pregunta mayor que se hace, ven, por ejemplo, en mi país, no sé qué tanto en México, pero en mi país, en la secundaria se ven 5 años, los 5 años de secundaria, 5 años que se ve inglés. Inglés durante los 9 meses de curso que se dan, pero uno no termina saliendo, uno no termina la secundaria hablando inglés. Precisamente por eso, porque hay un mayor esfuerzo entre las técnicas de aprendizaje que hacia las técnicas de adquisición, hacia las técnicas, herramientas, estrategias y actividades que orientan hacia la adquisición de un segundo idioma. Entonces, nuestra habilidad de usarlo fácil y cómodamente es lo que va a permitir esa adquisición. El aprendizaje consciente no nos da fluidez, por eso pasamos 5 años, perdón, nos pasamos 5 años en una secundaria viendo el inglés, por ejemplo, pero no lo aprendemos, no lo adquirimos, no lo usamos, no tenemos fluidez al final de cuentas. Más bien parece tener una sola función, la de editor, que nos permite monitorear. Esto he aprendido, esto es lo que he adquirido, ya sé que ya domino esta palabra, esta frase, esta estructura gramatical, ya la estoy dominando. Entonces, para eso es el aprendizaje, para monitorear lo que voy adquiriendo. Usamos el aprendizaje consciente para corregir o cambiar nuestra emisión antes de hablar o escribir, o a veces incluso después de hablar o escribir. Hay 4 áreas, cuatro, cuatro niveles, se puede llamar así, de adquisición de un idioma. Una es el habla, la otra es la escritura, la otra es la lectura, ¿verdad? Y el otro es el escuchar, ¿ok? Entonces, la cuestión es dominar y adquirir el idioma en esas cuatro áreas. Entonces, la otra hipótesis de Krashen es la que se llama ingreso de datos comprensibles. Y esta es un punto de partida esencial para la adquisición de una segunda lengua. Para la adquisición de una segunda lengua. Entonces, por ejemplo, la hipótesis del ingreso de datos comprensibles postula que adquirimos cuando entendemos datos que incluyen I+1. Ya te voy a explicar qué es ese I+1. Es decir, cuando entendemos los datos que contienen estructuras un poco más avanzadas que las de nuestro nivel actual. Entonces, yo sé algo del idioma y yo voy a usar ese algo más del idioma con otra palabra, con otra estructura que yo no sepa para ir concatenando esa entrada I que ya yo me sé más otra entrada que yo tenga, otra entrada que yo investigue, ¿ok? Y vamos a hablar más adelante cómo se hace ese proceso de investigación de la lengua. Un proceso de investigación que tú mismo como persona puedes dirigir independientemente de una institución, de una escuela que te enseñe las reglas gramaticales. Ese es lo que se llama el modelo escolar y vamos a hablar del modelo de adquisición de una segunda lengua. ¿Okay? Adquirimos estructura cuando entendemos mensajes, no cuando nos concentramos y analizamos tu estructura. Lo esencial es tratar de entender el mensaje. Y para tratar de entender el mensaje, tenemos que exponernos al contexto lingüístico. ¿Y qué significa exponernos al contexto lingüístico? Tenemos que exponernos, estar ante personas que hablen esa lengua y que puedan ayudarnos sin estar hablando mucho castellano, nosotros podamos esforzarnos a buscar esa entrada
entrada que ya conocemos, más otra entrada que en ese contexto lingüístico vamos investigando y aquí al sumar una con la otra, vamos adquiriendo y sabiendo usar cada una de esas estructuras. Cuando hablo de estructura, me refiero a bien sea a palabras, bien sea a sonidos, bien sea a frases, a cualquier situación lingüística. ¿Ok? Logramos entender los datos con estructuras que todavía no dominamos, utilizando el contexto, información no lingüística y nuestro conocimiento del mundo. Por ejemplo, en las clases de enseñanza de un segundo idioma, el contexto se provee mediante dibujos y fotos y mediante el uso de temas familiares. Este contexto mediante dibujos y fotos, ¿verdad? Tiene que ver con algunas herramientas que también vamos a ver en esta tarde. Y allá vamos con ese conjunto de métodos y herramientas que nos pueden ayudar a adquirir una lengua. Yo te quiero invitar a que pongas atención, ¿verdad? Si hay algo que no entiendes de primera mano, bueno, ve anotando tus preguntas, pero también te animo a y bueno, que esta sesión de hoy sirva como como un ánimo, como una exhortación a que ustedes se preparen. Hay cursos para esto, ¿verdad? Más amplio. Obviamente todo esto yo estoy tratando de curso que se da en más de 40, 50 horas, ¿verdad? En 40 minutos, ¿no? Entonces, por ejemplo, la primera herramienta útil para nosotros en lo que se llama la lista de Suárez. Suárez es un lingüista de su apellido. Él creó una lista que contiene las palabras, las 100 palabras más comunes de aprender en una lengua, ¿verdad? Las 100 palabras de aprender las 100 palabras más comunes de aprendizaje en una lengua y que pueden ayudar al mismo tiempo, aparte de que son comunes, pueden ayudar al mismo tiempo a hacer esa suma de I más 1, de ese ingreso de datos comprensibles. Entonces, por ejemplo, y un segundito. Por ejemplo, tengo acá en la primera, tengo una lista llena con el idioma náhuatl. El idioma náhuatl se habla en El Salvador, en partes de El Salvador, y bueno, en algunas otras poblaciones tengo yo entendido de Guatemala, no sé si estoy, pero ahí está, es diferente al náhuatl, el de México termina en L, ¿verdad? Pero aquí está llena. Esta lista uno la puede conseguir en línea vacía, ¿verdad? Sin ningún problema, pero esto es de alguien que la llenó, ¿ok? La persona que lo llenó decidió llenarla con mayúsculas, no es necesario llenarlo con mayúsculas. Y bueno, él simplemente anotó el significado en el idioma que quiere aprender, en este caso es náhuatl, de cada uno de estas. Uno puede hacer en proceso de investigación, una sesión, puede hacer, consultar 20 o 30 palabras de esta y hace varias sesiones hasta que completa esta lista. ¿Por qué no podemos preguntar las 100 de una vez? Porque que estamos le va a preguntar a una persona que habla otro idioma y que de alguna manera puede experimentar ante tantas consultas, ¿no? Entonces, una sesión de 20 a 25 preguntas que posteriormente en la siguiente lámina vamos a hablar un poco de eso, ¿verdad? Pero este es uno de los primeros recursos que podemos usar para el aprendizaje o adquisición, mejor dicho, adquisición de una segunda lengua.
Uno puede planificar una sesión de aprendizaje o una sesión de adquisición, como uno le quiera llamar acá, aunque sabemos que ya hay diferencia entre los términos, ¿no? Entonces, el primer tema, o sea, nosotros lo recomendable es enumerar cada una de estas sesiones para que uno haga un registro y ordenado, mejor dicho, un registro ordenado de todas estas sesiones e incluso anotar el tema y quién es el asesor, quién es el asesor. ¿Por qué es importante el asesor? Bueno, porque usted habrá visto que en castellano, incluso dentro de su propia colonia, de su propia urbanización, de su propia comunidad, hay gente que habla algunas palabras distintas a usted. Por eso, por eso es importante anotar el nombre de quién adquirimos estas palabras, ¿no? Y, y bueno, se anotan más que todo cuál va a ser la metodología y qué palabras, aquí como era en grupo, dos personas en pareja, dos personas decidieron dirigir una parte y una y otra parte que se hace. Uno se sienta con el asesor y le pregunta, mira, ¿cómo se dice? ¿Cómo se dice? Para que a partir de allí yo empiece a usar con él, con, con la persona que tengo enfrente, con ese nativo hablante, empiece yo a hablar el idioma. ¿Cómo se dice? ¿Cómo se dice? ¿Cómo se hace la pregunta? ¿Cómo se dice? ¿Verdad? Y a partir de allí yo usar esa frase con él. ¿Cómo se dice buenos días? ¿Cómo se dice buenas tardes? ¿Verdad? Eh, por ejemplo, yo he trabajado mucho con el Yanesh. Entonces, yo le pregunto a mi asesor Yanesh, ¿cómo se dice? ¿Cómo se dice? Me dice Esot Peñón, perdón, Esot Peñón, ok. Esot Peñón, buenos días. Allá a partir de allí yo comienzo a usar el idioma porque lo importante en un proceso de adquisición de una segunda lengua es empezar a usar el idioma. Esot Peñón, buenos días. Esot Peñón, buenas tardes. Esot Peñón, buenas noches. Y así voy sucesivamente, ¿verdad? Yo planifico, yo voy a planificar qué preguntas. Hay 25 ítems a preguntar, 25 elementos a preguntar. Y son frases útiles, ¿verdad? Saludos y pronombres personales es el tema de esta sesión, ¿verdad? Son frases útiles que se van dirigiendo allí. Entonces, el otro es el método de comprensión, que es el que yo te dije, que te acabo de decir, te sientas con tu asesor en una mesa, qué sé yo, vas con tu cuadernito, vas con tu planificación, como te mostré ahí anteriormente, con este plan, bien lo puedes hacer en un Word, bien lo puedes hacer en un cuaderno, pero lo importante es que ya lleves planificado, que no se vea que va a ser improvisado, ¿bien? Entonces el aprendiz se reúne con el asesor lingüístico, así se le llama al nativo hablante. En las primeras semanas se recomienda que uno busque un nativo hablante que sea bilingüe, o sea, que hable castellano y que su lengua materna sea el idioma indígena, ¿verdad? O el idioma que usted quiera aprender. Previamente has realizado su plan de aprendizaje. En el plan de aprendizaje debe ya tener la cantidad de palabras o frases a solicitar al asesor, entre 20 a 25 máximo, ¿no? Esto es por respetar, ¿verdad? Al mismo asesor lingüístico, ¿no? Para no cansarlo tanto. Sea intencional con cada sesión de aprendizaje. Sepa organizar su proceso de aprendizaje de manera que pueda ser intencional con cada una de esas palabras, que las vaya a usar posteriormente. No esté preguntando frases o palabras que no sean de uso inmediato. Trate de usar palabras que vaya a ser de uso inmediato. En la lámina siguiente se muestra un ejemplo del tema que un grupo ha seleccionado para cada sesión o encuentro. Entonces, por ejemplo, para una fase que han constituido de 15 sesiones, una fase 1,
A ver un momentito qué están pasando. Para ello, y de hecho se recomienda una primera fase donde uno cuente con la ayuda de un asesor lingüístico bilingüe, ¿no? Entonces, fíjense, ellos se le llama encuentro, se le llama sesión, como se le quiera llamar, ¿verdad? El primer encuentro a un juego de nosotros, hombre, mujer, preguntar cómo se dice hombre, cómo se dice mujer, cómo se dice tú, yo, él, ella, movimientos comunes, estar de pie, sentarse, hola, adiós, algunos animales comunes que hayan ahí en la comunidad, ¿verdad? Eso para su primer encuentro. Para su segundo encuentro, ¿verdad? Así sucesivamente, si usted lo puede ahí ver detallado, por cuestiones de tiempo no puedo leerlos todos, pero para que usted pueda ver que hay como una organización y una planificación previa de las palabras o de, de las temáticas, de las palabras que voy a investigar. Entonces, fíjense, ya para la primera sesión, ya yo debo recolectar, ya para las primeras 15 sesiones, mejor dicho, que se recuerdan que cada sesión debe tener mínimo, debe tener entre 20 y 25 palabras. En 15 sesiones, yo prácticamente voy a tener aproximadamente 300 palabras a 350, a 350 palabras, ¿verdad? Ya tengo ya tengo un léxico y lo importante es que no solamente anotarlo en el cuaderno, sino vuelvo y les repito, y soy insistente en eso porque ahí es donde radica la importancia de la adquisición. Debe atreverse a usar lo aprendido, lo adquirido, lo investigado, las palabras y frases que va investigando. ¿Ok? Continúo, ahí está la otra parte de la lámina, ¿verdad? La otra parte de esa organización que ellos tuvieron, ¿verdad? Y bueno, eso nos ayuda bastante a organizarnos y a ser intencionales con nuestro proceso. Hay otro método que se llama método RESTO. Método RESTO significa respuesta física total, respuesta física total. Y se le llama así porque se van a relacionar acciones y vocabularios. Ante escuchar una palabra hay una respuesta física. Y por eso se llama respuesta física total. Ejemplos, dame un lápiz, pero ¿qué pasa? No es solamente repetir la frase, sino yo tener un lápiz ya a la mano para esa altura que voy a hacer este método. Tener una serie de elementos que yo vaya, cuyas palabras que las refieren a esos elementos, yo las vaya a usar. Bueno, aquí tengo un mouse. Bueno, dependiendo si es un idioma mayoritario como en inglés, francés, en idioma indígena quizás a lo mejor no tienen palabra para mouse, pero por ejemplo, un lápiz o una pluma, tengo una pluma, tengo plumas. Entonces, ¿cómo se dice plumas? Ok, ya yo he sabido cómo se dice plumas, ya lo tengo en mi primera lista. Entonces, ahora, dame un lápiz, por favor. ¿Cómo se dice? Ok, yo le escucho, pero yo le estoy mostrando, dame el lápiz en este caso. De esa forma, mi cerebro, esto es algo que ha sido estudiado, por eso la disciplina del estudio de la adquisición de una segunda lengua ha, ha, ha sido multidisciplinaria, porque no solamente ha agrupado a psicólogos, sino también neurólogos, ¿verdad? Educadores y lingüistas, ¿no? Entonces, mi cerebro establece una conexión entre el objeto, ¿verdad? Y lo que estoy escuchando de parte del nativo hablante, ¿verdad? Y la próxima vez que yo establezca, y eso más que todo para las personas que son muy visuales y muy kinestésicos, la próxima vez que yo vea el lápiz, ya yo voy a recordar la palabra. Mi cerebro va a hacer la relación entre la palabra y
y el objeto. Dame 3 lapiceros. Entonces ya voy, acuérdense, ingreso de datos comprensibles. Quizás no sabía cómo se decía lápiz. Quizás no sabía cómo se decía 3, perdón, pero ya yo sé cómo se dice lápiz. Bueno, dame 3 lápices. Entonces ya yo sé, cuando escucho, ya entiendo cómo se dice 3, ya lo entiendo y entonces lo adquiero. Ve a la ventana, ábrela, regresa y siéntate. Entonces, ese conjunto de órdenes y en esa secuencia me ayuda a entender y mi cerebro ve la acción del nativo hablante que va hacia la ventana, ¿verdad? Se dirige, cómo me lo dice. Él me va contando, voy a la ventana, la estoy abriendo, regreso, me siento. Entonces, todas esas acciones que la está narrando el nativo hablante, la está diciendo, al yo escucharla, mi cerebro está haciendo una conexión y mi respuesta física ante eso va a ser relacionar esa acción, ese evento, ese objeto con la palabra que en el idioma. También lo podemos hacer para hablar, ¿no? Ya aquí ya el nativo hablante me habla a mí y me pregunta a mí, ¿de qué color es esta manzana? Y yo tengo que responderle. Pero él me está mostrando la manzana. Él me está mostrando la manzana. Y hay una respuesta física ante eso. Y yo tengo que responderle. ¿Ok? Entonces, en eso consiste la respuesta física total. Hay otro que se llama método de dibujos dinámicos. Ahorita vamos a enseñar unos ejemplos de dibujos, pero quiero que entienda bien este proceso. Este método consiste de 2 partes, la recepción y la producción. Vamos con la primera, que es la recepción. Pronunciar cuidadosamente el nombre de los dibujos al señalarlos. Yo voy a tener dibujos simples. Yo no voy a tener una fotografía donde sale un árbol, una cabaña, un río, una montaña. No, eso es un dibujo, serían dibujos muy complejos. ¿Verdad? Yo voy a enseñar un dibujo de un pájaro. Ok, tengo un dibujo de un pájaro. Solamente sale un pájaro. Y le pregunto al indígena o a la persona nativa hablante, bien sea de una lengua mayoritaria, bien sea de una lengua indígena, ¿cómo se dice pájaro? Y yo estoy viendo el dibujo. Lo recomendable es colocarle un número a cada dibujo para un orden que yo te voy a decir para qué es luego. Entonces, al yo escuchar la palabra, por ejemplo, pájaro, eh, pájaro en Yanesha, que es el idioma que yo he estado investigando, se dice och. Och, ok, och. Entonces ya yo relaciono posteriormente el dibujo de un pájaro con och, ¿no? Entonces, eh, lo señalo 2 veces y lo preferible es grabarlo. Y aquí es donde está la importancia de enumerar el dibujo, porque yo en la grabación, yo no voy a decir el dibujo de un pájaro, yo voy a decir dibujo número 1. ¿Por qué? Porque mi intención es no usar tanto el castellano, sino que usar la otra lengua para que mi cerebro no se acostumbre a traducir, sino a adquirir el idioma y a usarlo, ¿no? Entonces, puedo practicar con otros hablantes, no solamente con el asesor lingüístico que he escogido para esto, ¿verdad? Puede colocar dibujos más complicados, por ejemplo, ¿dónde está la pelota? Este dibujo. Hay un famoso dibujo que se usa mucho en el proceso de adquisición de una lengua para saber las preposiciones arriba, abajo, encima, adentro, al lado izquierdo, al lado derecho. Bueno, una pelota, se dibuja una pelota al lado de una caja. Y bueno, ¿dónde está la pelota? Ah, bueno, está al lado de la caja, está arriba de la caja, está abajo de la caja, está dentro de la caja. Ah, bueno, ya yo voy escuchando esas palabras en el otro idioma. Y lo recomendable, vuelvo y repito, es grabar, grabar para luego yo en mi tranquilidad, en mi espacio, en mi intimidad, en mi cuarto allí poder repasar de vez en cuando estas grabaciones hechas en el idioma que quiero aprender.
Entonces, descripción señalando dibujos más complicados, ¿verdad? Eso es lo que acabo de decir. Entonces, si estoy entendiendo algo, este es el principio que rige dibujo dinámico. Si estoy entendiendo algo, por consiguiente estoy aprendiendo algo. Entonces, vamos con la parte de producción. Entonces, ya el nativo hablante, mi asesor lingüístico, me va a enseñar el dibujo a mí. Ya yo no se lo enseño yo a él, sino él me lo dibujo. Y él me va a preguntar en su idioma, solamente que aquí lo estoy colocando en castellano, pero en su idioma me va a decir, este es un dibujo de, y yo voy a responder la palabra que designa al dibujo que está haciendo ahí. En este dibujo está, y yo voy a responder, bueno, está dentro de la pelota, obviamente en el idioma. ¿Ok? En este dibujo, ¿qué ocurre? Bueno, yo le voy a tratar de describir con un dibujo más complejo. Voy a tratar de describir qué es lo que está pasando allí en ese dibujo, ¿no? Siempre nos equivocamos, no debemos tener miedo a equivocarnos. Uno de los temores y una de las causas de deserción en los cursos de inglés, en los cursos de idiomas, es la gente es temer, el temor a equivocarse. Se van a burlar de mí, me voy a salir avergonzado, me voy a equivocar. No, simplemente es sobrepasar esa barrera de la frustración y de la vergüenza para poder acostumbrar a nuestro cerebro a adquirir el idioma, ¿no? Hay que tener tranquilidad, disfrutar, aprender y reírnos de las situaciones porque son chistosas en sí, reírnos nosotros mismos, soportar bien los errores, mis errores. Aquí están ejemplos, aquí hay varios ejemplos de, de dibujos dinámicos, ¿no? Aquí hay varios ejemplos de dibujos dinámicos, creo que se me está haciendo el tiempo, pero aquí hay varios ejemplos. Fíjense, aquí vemos una persona parada, puesta de pie, como se dice, puesta de pie. ¿Qué está haciendo? ¿Cómo está esta persona? Le vamos a preguntar. Para esa altura, yo ya sé en el idioma preguntar cómo está esta persona acá. No lo voy a preguntar en castellano. En la medida de lo posible, trata de preguntarlo en el idioma. ¿Ok? Igualmente acá, en cada uno de estos dibujos. ¿Verdad? ¿Cómo se llama esto en el idioma? ¿Cómo se llama esto en el idioma? ¿Cómo se llama esto en el idioma? Los dibujos dinámicos nos ayudan a establecer relaciones cerebrales, neurológicas entre el dibujo y la palabra que estamos escuchando. ¿Ok? Y eso es algo que usan muchos aplicativos, como por ejemplo el Duolingo, ¿verdad? Hay muchos recursos que se pueden usar allí, ¿no? Entonces, creo que hay un tiempo para preguntas. eh, si me confirman, si no. Sí, sí hay tiempo para preguntas. Ok, ¿cómo vamos de tiempo? A ver. Vamos bien. Ajá. A ver, entonces, si Josué nos ayuda a buscar preguntas en las redes, a ver qué es lo que dice la audiencia. Aquí, bueno, en la página de San Francisco, ahorita está tranquila, dijéramos. Vamos aquí a la otra página de la arquidiócesis también. Ahorita, Ajá. pues, nada más es motivar para ver si alguien quiere hacer alguna pregunta, pues aprovechemos este espacio para ir dejando comentarios o alguna participación que pueda ser provechosa. Yo quiero comentar que nada más en este método de los dibujos, aquí nosotros podríamos estar fuera de una comunidad lingüística. ¿Esto qué favorecería o sería conveniente
Bueno, porque lo que ya vimos es la inmersión, ¿verdad? En el grupo lingüístico. Pero a lo mejor aquí con los dibujos podríamos estar lejos de una comunidad lingüística que nos interese, adquirir su lengua, pero a lo mejor ya llegando allá como que no va a ser de todo igual. ¿O cuál sería esa desventaja de los dibujos fuera o lejos de una comunidad lingüística? Muy bueno, una importante pregunta. Este, claro, lo cierto es que los dibujos son una buena herramienta y si uno tuviese la comunidad lejos, pero tuviese por lo menos al menos una oportunidad de ir, qué sé yo, cada cierto tiempo, uno aprovecha de grabar los sonidos, de grabar las palabras, anotar en los cuadernos esas palabras. Y bueno, posteriormente que uno se retire a la ciudad, qué sé yo, a la ciudad donde vive y si está alejado, ayudarse con los dibujos a repasar esos, esos, esas palabras. Y básicamente aplicativos móviles como de aprendizaje de idiomas, básicamente lo que hacen, quizás no tengas un hablante del idioma cercano, pero te ofrezco el dibujo, la palabra y el sonido para que te sea útil en aprender, en adquirir el idioma, ¿no? Entonces, de esa manera, por eso yo les recomendé de que es bueno hacer un registro ordenado de eso para que nos permita posteriormente estudiarlo, repasarlo y bueno. Ahora, por eso, la frase, la palabra intencional tiene mucho que ver ahí. Uno tiene que ser intencional cuando uno va a hacer una visita a una comunidad, cuando uno va a pasar un tiempo en la comunidad, qué sé yo, 15 días, un mes, 6 meses, un día. Tiene que buscar la manera de aprovechar eso al máximo, siempre y cuando se den el marco de respeto hacia la comunidad. Que yo voy a estar solamente un día y me tienen que decir las 100 palabras de la lista de Swadis, hoy sí o no, sí o sí, porque, no, porque me voy y no sé cuándo vuelva. No, es un marco siempre de respeto que se tiene que hacer y buscar la manera de tener contacto, tener contacto, bien sea telefónico, bien sea de alguna otra manera con alguna persona que sea hablante del idioma, ¿ya? En ese sentido, esa es la ventaja. ¿Alguna otra duda? Bueno, Ahí, hay varios. Ajá, dígame. ajá, Perdón. perdón, hace rato comentaba, ¿no? Algo que, por ejemplo, en los cursos, yo me remitió a esto, que en los cursos, por ejemplo, de lectura rápida se dice que no hay que subvocalizar cuando uno lee, sino estar hablando, dijéramos, más bien dicho, estar Ajá, leyendo y nomás que el ojo pues, esté captando la imagen. ajá, Y ajá, ahorita comentaba de que, ¿cómo se llama? Igual algo pasa así con con el aprendizaje de una segunda lengua, que no hay que traducir del español a la lengua que se está aprendiendo, sino aprender la lengua. Entonces ahí me quedó una como duda, ¿no? ¿Cómo se hace esto? Puesto que ay, se me fue ahorita aquí un poquito el internet y ahí vi que se trabó un poquito la voz y ya no escuché bien. ajá. Bueno, la, la, la cuestión es no usar mucho el castellano, precisamente para uno y, y por sí mismo hacer inmersión en la lengua, ¿no? Por sí mismo empezar a hacer a usar la lengua para que el cerebro se vaya acostumbrando a adquirirlo y a usarlo. A medida que lo uso, el cerebro lo entiende mejor. En cambio de que si lo voy repitiendo, y es muy importante lo que has dicho, porque los primeros
La primera recomendación que se hace al preguntar palabras no es tratar de repetir uno lo que está diciendo y esa es la tentación en la que el 95% de las personas en su primera sesión caen. La persona le dice algo en el idioma y la persona y uno lo quiere repetir. No es así, es simplemente escucharlo, y por eso la recomendación de grabarlo para uno posteriormente también en su casa y, y escucharlo, pasarlo, porque a veces ustedes saben que hay idiomas, habrán escuchado idiomas que tienen sonidos distintos al de nosotros. Entonces le preguntamos al nativo cómo se dice tal cosa y no nos lo dice con su sonido y nosotros, ¿cómo, perdón? ¿Y cómo, perdón? Y disculpa, ¿cómo es que te vuelven a decir? Y de tanto pedirle que repita él, se cansa y hasta se puede molestar, lo cual es válido, ¿verdad? Y Sí, por eso es bueno grabarlo para que uno, si bien no lo escuché bien ahorita del asesor, lo voy a escuchar posteriormente y voy a acostumbrar mi cerebro a ese sonido. Entonces, en ese oh, sentido, ya, sí, sí, esa es sí, porque ese la es intención, ¿no? Ujú. ajá, es el reto, sí, porque, por ejemplo, así de manera muy personal, cuando pasó cuando empezamos a aprender italiano, Ajá. el estar, como dijera por ahí una vez un fraile, ¿no? Estamos hablando itañol, ¿no? Porque pensamos primero Sí, en español y de ahí hacemos como la traducción en este caso al italiano, y así estar todo el tiempo. Entonces yo veo que es como un esfuerzo doble de estar, estar traduciendo primero, crear la frase en español y después de ahí buscarle como sus palabritas en italiano, pero también veo esto, ¿no? La sintaxis cambia o el orden de las palabras cambia exacto, y no es la manera exacto. en como uno la estructura en español para decirlo, en este caso en esta lengua italiano, ¿no? O inglés en el otro caso, que es como primero el predicado y luego el sujeto, y nosotros decimos primeramente el sujeto y luego el predicado. Por eso sí me llamó la atención como que ese método, ¿no? Algo así que estaba comentando justo en ese momento, de Exacto. prácticamente Digo, meterse, dinámico. Ajá. ahora sí, ahora sí dijeran al mar de la lengua para precisamente apropiarse el idioma y no tanto hacer la traducción literal Ajá. como normalmente creo que Exacto. sucede. Ajá. Exacto. Muy bien, así es. Bien. Ujú. Bueno, sí, hay variados recursos. Yo les animo a los que nos están escuchando a que eh, posteriormente vamos a estar con la ayuda de Fray Vicente y haciéndole llegar algunas invitaciones para hacer los cursos fundamentales. Los cursos fundamentales son cursos previos donde se ven 3 cursos esenciales. Bueno, ya se está haciendo cuatro cursos esenciales que son fonética, introducción a la fonética, para poder estudiar los sonidos de la lengua. Cuando una lengua tiene sonidos distintos a los que nosotros usamos, es importante estudiar la fonética. Y introducción a la lingüística para saber cómo se forman las palabras, qué patrones podemos encontrar en algunas palabras y así hacer el aprendizaje más fácil del idioma. Y lo que es adquisición de una segunda lengua, que son se dan distintos métodos. Apenas hemos visto dos o tres, pero hay varios más y se propone toda una metodología macro, una metodología general para aplicar cada uno de estos métodos que hemos visto. Y bueno, les animo a hacer estos cursos, a prepararse mejor. Ustedes quieren trabajar en comunidades de otra lengua. eh,
distinta a la suya y que ustedes quieren aprovechar al máximo el tiempo y, y un- y en un curso de inglés, qué sé yo, por ejemplo, en una academia te pide 3 años y algo para hacer un curso completo. Yo te aseguro que si cumples bien la metodología que se enseña en los cursos de adquisición de una segunda lengua, el aprendizaje puede ser hasta un 60-50% menos. ¿Ves? Este, entonces, eh, más rápido, por supuesto, y por lo que te dije del ingreso de datos comprensibles, sería mucho más efectivo el aprendizaje del idioma, siempre y cuando haya la valentía de usar el idioma, de usar el idioma. No importa que al principio uses gitañol, chatiñol, pero ahí vas poco a poco vas eliminando las palabras en español y empezando a usar las palabras en el idioma que quieres aprender, ¿no? Entonces, hay otras metodologías, pero te invito a hacer el curso y bueno, agradezco eh, por la invitación, ¿verdad? A Fray Vicente, a la arquidiócesis, a todo el templo y conventos San Francisco de Asís, ¿verdad? A todos por allá. Muy bien, pues muchas Sí, gracias, gracias, profesor. gracias. Y, ¿verdad? Y la periodicidad de estos cursos, bueno, que sabemos que están allá en Perú, ¿cuáles son cíclicos? Uno puede tomar un módulo y después, pasando tiempo, vuelve a tomar otro módulo. Si nos puede explicar brevemente, ya para terminar, cómo es Con, esta modalidad. con gusto. Con gusto. El 13 de marzo estamos empezando eh, un curso, el curso de fonética. Y, y el 13 de marzo, y déjame ver si puedo encontrar rápidamente la publicidad. Pero sí, el 13 de marzo estamos eh, este, comenzando el primer curso, el primero de los cursos. Voy a compartir acá. Ok. Va a ser con una duración hasta de 3 meses, hasta el 4 de junio. Están abiertas las inscripciones. Hay un pago que se hace los 3 meses. eh, se puede pagar o mensualmente o se puede hacer un solo pago. Un pago mensual de $35 o un pago único que abarca los 3 meses de $100. Estaría ahorrándose $5, pero ahí va. El segundo curso va a ser Introducción a la Lingüística, que va a ser del 19 de junio hasta el 10 de septiembre. Y el tercer curso que vamos a impartir es de Adquisición de Lengua y Cultura, que es que le estamos introduciendo, que ahora se llama así, Adquisición de Lengua y Cultura, que va a ser del 25 de septiembre al 17 de diciembre. Entonces, si se da cuenta, cada uno tiene una duración de 3 meses, así que va a ser un curso completo y yo le animo a hacer cada uno de los cursos. Y sí le puedo decir que por eso se da en este orden, porque lo recomendable, uno puede estudiar adquisición de lengua y cultura. Hemos tenido gente que ha estudiado adquisición de lengua y cultura sin necesidad de ver los dos cursos anteriores, pero es mucho más fácil, es mucho más aprovechable si se ven los dos cursos anteriores. Así que le animo a hacer cada uno de estos cursos, ¿verdad? Cada uno está valorado en $100 o en $35 mensuales, pero sabiendo que cada curso tiene una duración de 3 meses y van a ser muy enriquecedores. Tiene la ventaja que es modalidad virtual y es asincrónico, o sea que usted puede entrar al curso en el tiempo que usted desee, a la hora que usted desee. Las tareas sí tienen que entregarlas en la fecha señalada, pero el contenido
los videos, los cursos, las clases, puede entrar en el momento que fuese porque lo estamos dando a través de una plataforma. ¿Ok? Muy bien. Muy Sí. bien, pues muchas gracias y bueno, pues esperemos una próxima participación y esperemos que pues más personas vayan abrazando pues esta perspectiva lingüística, ¿verdad? Que como que a veces no la valoramos, ¿verdad? O ni la conocíamos antes. Entonces, pues Ujú. muchas gracias, profesor. Josué tiene preparado un reconocimiento que le vamos a entregar. Oh, gracias. Oh, gracias, muchas gracias. Muchísimas gracias por... Bueno, aquí el Templo y Convento de San Francisco de Asís otorga el presente reconocimiento a, pues, al profesor Jean-Paul Gotopo por compartir el tema herramientas para la adquisición de una segunda lengua A2L en el programa Itinerarium Mentis in Deum de nuestro convento, dado aquí en San Marcial, Oaxaca, 27 de febrero 2023. Y bueno, pues también esto está dentro del marco celebrativo del Día Internacional de la Lengua Materna y aquí para México del Decenio de las Lenguas Indígenas. Pues muchas gracias, profesor. Josué, ¿algún comentario final? No, ahorita todo tranquilo aquí en las redes y nomás las reacciones que dejaron ahí las reacciones del video. Y pues como siempre decimos, el éxito de estas transmisiones ha estado en las repeticiones que después tenemos en YouTube y en Facebook. Y la ventaja es que ya se quedó ahí la publicación y yo creo que eso es bastante provechoso pues para poder aprovechar estas instancias de formación en lingüística. Bueno, pues muchas gracias y a la audiencia le decimos que estén atentos para el próximo mes. El próximo tema también va a ser muy interesante. Bueno, pues agradecemos a todos ustedes su atención. Agradecemos nuevamente al profesor, a Josué en los recursos allí mediáticos, técnicos. Paz Sí. y bien. Ujú. Fin de la tarde. Ok. Vale, bueno, estamos Bueno, viendo. Hasta luego, gracias. muchísimas gracias. Gracias, hasta luego. Bendiciones. Hasta Bueno, luego.